Apenas en noviembre del año 2022, cuando la autoridad china Xi Jinping confrontaba al líder de Canadá, Justin Trudeau, en la reunión del Grupo de los 20 por filtraciones a la prensa. Todo lo que conversamos se filtró en periódicos y eso no es apropiado. Lo acusó de falta de sinceridad. Pero ¿qué consecuencias tuvo este enfrentamiento verbal? Para hablar de ello en este tercer y último capítulo del seriado Imprudencias Diplomáticas, saludamos a Eloy Torres, quien es diplomático de carrera, profesor universitario, analista internacional y director del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Bienvenido, Eloy, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto conversar con usted. Saludarle. A ver, en este caso no sabemos de quién fue la imprudencia, si de Trudeau al filtrar esa conversación privada que había tenido con Xi Jinping, o si de Xi Jinping de hacer este reclamo en un espacio en el que además había cámaras captando todo, o si fue todo fríamente calculado para darle esa enjabonada en público. Sí, bueno, a ese último detalle todo es factible, ¿no? Entra en la especulación. Sin embargo, hay que reconocer que todo apunta a que la culpa es por parte de Canadá, puesto que son los que están acostumbrados. Occidente está acostumbrado pues, a tratar algunas. Y cuando digo Occidente me refiero a aquello que no tiene nada que ver con ese mundo que es China, Rusia, la India, etcétera, etcétera. Es decir, que están acostumbrados a tratar el tema como que si tú estuvieses trabajando con unos individuos que piensan igual que tú. Es decir, el respeto, a la consideración, el afecto, y así para ustedes contar. El caso de China, había Canadá, el amigo Trudeau ha debido tener en cuenta pues que esa filtración que se dio a la prensa allí en Canadá le hace mucho daño, le hizo mucho, escalado de alguna manera las tensiones que se estaban dando entre China y buena parte del mundo occidental. Ahora bien, hay que entender, ahí hubo dos lenguajes, ¿no? El lenguaje de la que se hizo a través de la traducción, que nadie, es decir, fue una cuestión bastante particular y peculiar la manera en cómo se trataron, pero también el lenguaje corporal, que evidentemente a Xi Jinping estaba molesto por la filtración, y el solo hecho de decirle que eso no es sincero, que eso no es actuar con sinceridad, porque la ingenuidad con la que actuó Trudeau, hay que reconocer lo siguiente: la ingenuidad, si bien hace daño en las relaciones sociales en general, imagínense en las relaciones internacionales donde están implícitos tantos elementos económicos, políticos, militares, etcétera, etcétera, con los cuales deben ser tratados, los temas deben ser tratados con una cierta discreción, con una cierta prudencia y no excederse en determinadas actitudes como la que pasó en noviembre pasado, y que de alguna manera hoy en día ha ido alimentando las tensiones entre Canadá y China, a tal punto que, bueno, Canadá acusa a China de interferir en las elecciones de Canadá, y China rechaza abiertamente esa acusación. Eso forma parte, pues, de una atmósfera de la cual nadie va a salir beneficiado, ni siquiera China, que son los principales acusados, y ni siquiera Canadá, e incluso todo Occidente, puesto que hay una serie de problemas que son mucho más graves que esa simple situación, pero que China lo aprovecha para mostrar su dentadura, que están descontentos con el mundo occidental de cómo tratan las relaciones internacionales y los actores que están emergiendo en estos momentos, como es el caso de China, que se avecina entre 10 o 15 años, no sé, a convertirse en la principal economía del mundo, cuestión que va a ser traducirse no solamente en la principal economía del mundo, sino que va a imponer políticas, y eso traduce también cuestiones militares, ¿no? Un empoderamiento como que ha tenido los Estados Unidos a lo largo de buena parte del siglo XX, y hoy en día le toca, en este caso, a China, razón por la cual Canadá, el caso de Justin Trudeau, ha debido ser un poco más discreto a no filtrar esa información que filtró. Porque eso chinos anotan y ellos dicen perdona, pero no olvidan. Justamente, profesor Torres, habla de la ingenuidad con la que actuó el primer ministro canadiense Justin Trudeau, pero de Xi Jinping se puede decir de todo menos que es ingenuo, es un zorro viejo en la política. Escogió, estaba fríamente calculado, no se da puntada sin dedal hacer esa reprimenda en ese espacio con cámaras y con traductor de por medio. Estamos pensando exactamente lo mismo. El hombre no da puntadas sin dedal, y esa seda con la que él está construyendo su famosa ruta es muy fina y es muy delicada, pero que es muy acertada, ¿no? Y el caso de Xi Jinping aprovechó ese momento para, justamente sabía que las cámaras lo estaban viendo, para mostrar incluso con su lenguaje corporal
su desacuerdo, pues, y con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Eso evidentemente usted tiene muchísima razón, eso fue calculado. Y Trudeau doblemente ingenuo por haber actuado de esa manera e ingenuo por caer en la trampa de Xi Jinping. Que por cierto, algunos de los roces que ha habido entre ambos líderes son también por el espionaje por el que acusa Canadá a China y creo que son algunos justamente de parte de la empresa Huawei que opera en Canadá. ¿Qué ha pasado con esas denuncias de espionaje? Estamos conversando hoy con el internacionalista embajador de carrera Eloy Torres, cerrando el seriado Imprudencias Diplomáticas que dedicamos hoy a las palabras que tuvo Xi Jinping contra Justin Trudeau y viceversa. Sí, bueno, hay una atmósfera en la cual China está siendo víctima, vamos a decir víctima, centro pues de un conjunto de críticas, no solamente de Canadá, no solamente de la Unión Europea, no solamente fundamentalmente de los Estados Unidos, por razones evidentes. China se está convirtiendo en la próxima potencia económica, que todo el mundo sabe que toda economía traduce políticas y traduce imposición de determinadas posturas a nivel internacional, lo que hace pues que es decir, China va a ocupar prácticamente el espacio que tuvo los Estados Unidos a lo largo del siglo XX. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa allí? Que el problema está en que como el mundo todavía no está preparado para esa relación, se produce una especie de tensión frente a China tratando de arrinconarla. Cuestión que no es muy recomendable porque, repito lo que dije hace rato, los chinos perdonan pero no olvidan. Luego, hay un problema que es que Rusia, que es el país que ha sido convertido en vasallo de China, se está aliando con China circunstancialmente porque China no está de acuerdo con el conflicto frente a Ucrania, lo que tiene Rusia. Sin embargo, el mundo occidental está prácticamente lanzando en brazos de China, a Rusia en brazos de China, en lugar de entender que había que construir una especie de muro, pues que sirviera de freno a las evidentes pretensiones de China de convertirse en la gran potencia para el siglo XXI. Ahora, hablabas de quizás esas tensiones que hay crecientes entre China, Occidente, y entiendo, esa conversación que Justin Trudeau filtró a la prensa, había sido la primera en mucho tiempo entre ambos líderes. ¿Cómo se da esa mano izquierda para manejar, cómo se configuran sobre todo las potencias en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania que pone a Europa en aprietos? Sí, no, lo más importante de todo esto es Canadá, que no está siendo acusado a los Estados Unidos, aunque Estados Unidos tiene sus disensos, los chinos tienen sus disensos con los Estados Unidos de una manera muy particular, pero es Canadá con la que decidió tomar medidas justamente para mostrar su dentadura, que están dispuestos a ir más allá de la simple conversación, mostrando su molestia en términos diplomáticos, ¿no? Con esa manera, cuando le dijo pues falta de maltrato y respeto que hay que mantenerlo, por supuesto, el respeto hay que mantenerse entre los actores internacionales. El problema está en que estamos ante una nueva realidad. China no es una potencia que está naciendo, está renaciendo como potencia. Palabras de Henry Kissinger, se le hizo una explicación que China no es que está naciendo un imperio, no, está renaciendo porque ella fue siempre un imperio y encontró en este siglo XXI las puertas y la autopista para desarrollar su potencial. En menos de 30 años se convirtieron en la gran economía que hoy en día es, y eso hace pues que todo el mundo tiemble. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué significa que China, como dice un libro escrito por un historiador inglés, Martin Jacks, When China Rules the World, cuando China gobierne al mundo? Porque China se va a convertir tarde o temprano en un referente, no solamente en lo económico, no solamente en lo comercial, no solamente en lo político, sino también en lo militar, pero también en lo cultural. ¿Hasta qué punto las lumpias y los shops van a seguir siendo los elementos, el chicle y la Coca-Cola de los norteamericanos? No sabemos. Sin embargo, bueno, el problema está allí, es una realidad y hay que verla con los ojos y no con los ojos y con el corazón, con la cabeza,
no con el hígado ni con el corazón. Y ahora Eloy Torres, nuestro invitado en este seriado Imprudencias Diplomáticas, saliéndonos un poco del tema que nos atañe. Hablabas mucho del poder que tiene en este momento China y el resurgimiento de un imperio. A un año de la guerra Rusia y Ucrania, en la que China ha tenido un rol preponderante en el ámbito económico. ¿Cómo vislumbras justamente para este año esa posición de China en el ámbito geopolítico, geoestratégico y geoeconómico? Bueno, este conflicto, a pesar de que le ha ocasionado serios inconvenientes a la ruta de la seda, a la política económica de la actual China, a pesar de ello, y a pesar de que ellos están en contra de la guerra, hay que también entender que no todo es malo ni todo es bueno. Lo bueno es que Rusia hoy en día prácticamente es un vasallo de China. Y todo ese espacio que China exige desde el punto de vista de la historia, porque como dice Henry Kissinger, hay que analizar la historia para comprender la actuación de los actores internacionales. Hay que superar ese presentismo de querer interpretar los hechos internacionales desde el punto de vista de la actualidad. No, resulta que los hechos históricos tienen, los acontecimientos políticos tienen una serie de hechos que lo respaldan, que lo vienen impulsando. Y el caso es que China, frente a Rusia, parece mentira, tiene un disenso que nadie lo percibe. Quizás lo percibió Kissinger y Nixon, por cierto, que para mí el mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos en el siglo XX, porque comprendió la importancia de lo que significa China, y por eso fue que buscaron la alianza cuando la guerra del Vietnam con China para frenar a los soviéticos. El caso es que China tiene digamos, un sueño, ¿no? Cada chino sueña con ese territorio que le fue confiscado por Rusia, el Imperio Ruso zarista, en el siglo XIX, cuando participó con todos los grupos, con algunos países occidentales, con Alemania, con Inglaterra, con Francia, en fin, para lesionar la dignidad y la soberanía china. Y los chinos están en eso, están pendientes, porque ellos saben que tienen un territorio allí, y como quiera que ellos tienen 1.350 millones de habitantes, y en el territorio que tienen, no, como dice la canción de Gran Combo, no hay cama para tanta gente, ellos están buscando más territorios para colocar su población. Bueno, profesor Torres, muchísimas gracias por habernos ayudado a darle forma a este último capítulo de nuestro seriado dedicado a esas imprudencias diplomáticas. En esta última, una imprudencia y alguien que le saca partido a esa imprudencia. Así es. Un placer haber conversado con ustedes. Igualmente, Eloy Torres, diplomático de carrera, profesor universitario y directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. 10:37 de la mañana, ya